unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví era el tercer hijo de Jacob, tercero de Lea, y fue llamado así por lo que Lea misma dijo. Lea dijo: ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Como ella dijo se unirá, lo llamó Leví, porque Leví significa el que une, unión, el que atrae, el apegado. Ese es Leví. De Leví no sabemos mucho más en los siguientes capítulos de Génesis, hasta que llegamos al fatídico capítulo 34 del libro de Génesis. Génesis 34, y vamos a leer a partir del versículo 25. En el contexto de la historia, Dina, la única hija de Jacob, también hermana de madre y padre de Leví, fue abusada por Siquem, el hijo de Hamor, rey de Siquem, la ciudad de Siquem. Bien, Simeón y Leví estaban muy molestos por lo que había pasado con su hermana. Y noten lo que dice el versículo 25. Porque después de que ellos idean un plan, casi que solo por mirarse, solo con la mirada, idearon el plan y le propusieron a Hamor que él, su hijo Siquem y todos los hombres de Siquem se circuncidaran para poder unirse, para poder compartir fortunas, para poder compartir hijas. Pero lo que ellos tenían en mente era aniquilar a todo varón del pueblo de Siquem. Sabían que al tercer día era el día más doloroso, más inhabilitante, y que ellos estarían en ventaja aunque fueran solo 2. Y dice el versículo 25: y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad osadamente y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y salieron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Aquí ya participa el resto, con la excepción de José. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes se llevaron cautivos, a todos sus niños y sus esposas, y saquearon todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob, quien identificó rápidamente de quién era la idea: a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Bien, este es el siguiente pasaje de las Escrituras donde se encuentra algo de Leví. Y lo que se dice no es muy positivo. De hecho, lo que revela de Leví es un carácter de alguien vengativo, rencoroso, asesino y, con muchísimas otras características desfavorables, impulsivo y demás. De hecho, era tan irreflexivo que no alcanzó a pensar con Simeón, con quienes idearon el plan, que al hacer eso en Siquem, todas las demás pueblos de esa zona, como dice el versículo 30, el cananeo y el fereceo, iban a lanzarse en contra de los hijos de Jacob y de Jacob mismo. Sin embargo, Dios libró a Jacob y libró a los hijos de Jacob, y eso lo registra el capítulo 35 del mismo libro de Génesis. De Leví no se dice más en los capítulos siguientes de Génesis, simplemente se le introduce en el montón. Participó en la venta de José, así como quiso asesinar a los hijos de Siquem, también quiso asesinar a José. Participó en la venta de José, como dije, y en las distintas actividades registradas en el capítulo 40, capítulo 41, cuando van los hermanos a Egipto a buscar alimento, en todo eso estuvo Leví involucrado.
De Leví nos dice el capítulo 46 del libro de Génesis. Ahí encontramos en el versículo 11 la descendencia de Leví. De hecho, Génesis 46, 11 dice, y los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los tres hijos que tuvo Leví, de donde vino su descendencia y su ulterior tribu. Pero la siguiente declaración en relación a Leví la encontramos en el capítulo 49 del mismo libro. Y registro un poco el incidente. El versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Jacob llama a sus hijos. Estaba por ser él llamado al descanso. Jacob estaba por morir y era algo importante cuando el patriarca se encontraba en su lecho de muerte llamar a sus hijos, repartir su herencia, afirmar el pacto con el primogénito o con quien en ese caso tuviera la primogenitura y dar palabras de bendición o maldición según fuese el caso sobre sus hijos. Lo hizo Noé, en el capítulo 9 de Génesis se encuentra eso, versículos 24 al 27. Lo hizo con Sem, lo hizo con Cam, lo hizo con Jafet. También lo hizo Jacob. En el capítulo 48 lo había hecho con los dos hijos de José, que los tomó como suyos, Efraín y Manasés. Y en el capítulo 49 lo hizo con los 12 que vinieron de él. Y va uno por uno según su orden de nacimiento. Comienza con Rubén, quien había perdido la primogenitura. Pero luego en el versículo 5 aborda a su segundo y a su tercer hijo. Y dice lo siguiente, Simeón y Leví, Génesis 49, 5. Hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estas fueron las palabras de Jacob para Simeón y para Leví. Los dos que idearon el plan de Siquén, los dos que siempre estaban juntos, haciendo y deshaciendo. Jacob les dijo a ellos, armas de iniquidad son sus armas. Eso nos dice mucho de cómo concebía Jacob a ambos. Armas de iniquidad son las armas de ellos. Luego dice, en su secreto no entre mi alma, es decir, jamás tome yo el consejo de ellos, porque en su furor mataron a muchos y arrancaron muros. Pero luego da la maldición cuando dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ellos que siempre estuvieron juntos haciendo maldades, Jacob dice, no más, no van a seguir juntos. Yo los voy a apartar, yo los voy a esparcir. Eso se cumplió, literalmente, porque Simeón y Leví fueron las dos tribus que fueron esparcidas. Cuando el pueblo de Israel entró a la Canaán prometida, Leví no tuvo tierra propia, fue esparcido. Simeón no tuvo tierra propia, Judá le dio un segmento y luego nos cuenta la historia en Segunda de Crónicas que al ser ellos un pueblo tan grande y tener un espacio territorial tan limitado, tuvieron que esparcirse por todo Israel. Así se cumplió las palabras proféticas de Jacob, la maldición de Jacob. En el orden cronológico, al Rubén perder la primogenitura, y al perder la primogenitura Simeón, que era el segundo, y quien en orden natural debía tener la primogenitura, quien debió haberla recibido fue Leví. Pero su conducta, su comportamiento, dejó tanto que desear a Jacob, que también lo pasó por alto. Y fue hasta el cuarto hijo que Jacob entregó una parte de la primogenitura y ese fue Judá. Pero Leví no se quedó conforme con esta maldición. Quiero reflexionar con ustedes en algo particular. Vamos a Éxodo 6.
Éxodo capítulo 6, vamos a leer versículo 16. En Éxodo 6, a partir del versículo 13, se habla de las genealogías de Rubén, Simeón y Leví, los 3 primeros hijos de Jacob. Pero en el versículo 16 se considera algo especial de Leví y solo se dice de él. Versículo 16 de Éxodo 6 dice así: y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón y Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Según Éxodo 6:16, nos dice que Leví vivió 137 años. Eso no lo dice de los otros hijos, con la excepción de José, que en Génesis 50 nos dice que vivió 110 años. La Biblia, cuando da algo, es porque quiere que reflexionemos en ese punto. Leví fue el de los hijos de Jacob el que más tiempo vivió. Y Leví, al recibir la maldición de su padre, comenzó a obrar de manera diferente. Y ese trabajo comenzó a hacerlo con sus hijos, que se mencionan en el versículo 16, Gersón, Coat y Merari. A ellos comenzó a educarlos de una forma distinta, a instruirlos de una manera diferente, para que ellos no multiplicaran los errores cometidos por él. Es muy interesante porque en la Biblia se encuentra el registro de distintos hombres que después de haber llevado una vida de iniquidad, en sus últimos años se convierten a Dios y comienzan a hacer una obra redentiva en favor de sus hijos y de sus nietos. Y les doy otro ejemplo: el peor rey de Judá. El peor rey de Judá se llamó Manasés. Manasés vivió una vida de iniquidad. Mientras él fue rey en Judá, nos dice la revelación que hubo sangre de los profetas de Jehová por todo el territorio de Judá, especialmente en Jerusalén. Bajo orden de Manasés, el profeta Isaías fue aserrado. Fue el rey que despertó la ira de Dios en contra de la ciudad amada. Pero Manasés fue llevado cautivo a Babilonia como parte de los juicios de Dios y se arrepintió. Y sus últimos años fueron más en armonía con Dios. No pudo hacer mucho con su hijo Amón, que fue tan perverso como Manasés en sus años de perversidad. Pero Manasés sí pudo hacer algo particular por su nieto, que se llamó Josías. Para muchos es un misterio cómo Josías, a los 8 años de edad, fue por el camino de Dios, cuando su padre Amón fue tan perverso como lo registra las Escrituras, y su abuelo Manasés fue tan terrible. La clave estuvo en los últimos años de la vida de Manasés. Y el legado que él dejó, el legado de un Manasés convertido que le dejó a Josías. Por supuesto, junto a las influencias de los otros profetas y siervos de Dios de ese entonces. Leví comenzó a hacer un trabajo diferente con sus hijos. Leví era consciente que esa maldición podía convertirse en una bendición. Y llegó el día de la gran prueba. Éxodo capítulo 32. En Éxodo 32, encontramos el registro cuando Moisés sube al monte, sube a recibir las tablas de piedra en el que estaban escritas con el dedo de Dios los 10 mandamientos, el gran decálogo de la ley de Dios. Pero nos dice la historia, versículo 1 de Génesis 32. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pasaban los días y Moisés no descendía del monte. Y el pueblo de Israel llama a Aarón y le dice: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ¿quién sabe qué le habrá ocurrido? La historia nos sigue diciendo que ellos efectivamente siguieron las indicaciones de Aarón y dieron sus arcillos, sus anillos, sus prendas de valor, y se les hizo esos dioses de oro.
y lo adoraban con gran alegría y con gran entusiasmo y con gran fiesta y júbilo. Y de repente Dios llama a Moisés, versículo 7, y le dice: baja, desciende, porque este pueblo de dura cerviz ahora anda adorando becerros de oro. Bien, recuerdan la historia. Moisés desciende, Josué piensa que es sonido de guerra, Moisés le dice: no, ese no es sonido de guerra, eso es sonido de fiesta, de júbilo, de adoración. Pero cuando llegan allá, se ven a qué están adorando. Moisés quiebra las tablas de piedra. Pero noten lo que ocurre a partir del versículo, vamos a leer versículo 26. Éxodo 32, 26, dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento. Moisés desciende, reprende al pueblo y luego se pone a la puerta del campamento. Y dice así: y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos ¿de quién? De Leví. Versículo 27. Y él les dijo: así dice Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Llegó el día de prueba. Mi querido hermano, mi querido amigo, tú que me escuchas, querido joven, tú no sabes cuándo será tu día de prueba. A Leví le llegó el gran día de prueba. Moisés dice: ¿quién es de Jehová? Y todos los hijos de Leví se fueron con él. Pero esa no era la gran prueba. La gran prueba venía a continuación, cuando Moisés le dijo: tome cada uno su espada, colóquenla en su muslo y pasen puerta a puerta, aniquilando a los idólatras. Y los hijos de Leví ejecutaron ese día a 3,000 hombres. Versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé hoy bendición sobre vosotros. Ahora Leví no recibió maldición, ahora recibió bendición. ¿Por qué? Porque cuando hubo esta gran crisis en medio del campamento, cuando Dios demandó que el pueblo se pusiera de su parte, pero no solamente que se pusiera de su parte, que hiciera a un lado a hermano, amigo, pariente, hijo, padre, que estuviera en idolatría, los levitas lo hicieron. Y así se habilitaron para recibir la gran bendición de Dios. En Deuteronomio 33, Deuteronomio capítulo 33, encontramos las últimas palabras de Moisés al pueblo. Moisés estaba por subir al monte Pisga, eso fue el capítulo 35, donde iba a ser llamado al descanso, tal como Jacob, solo que en circunstancias distintas. Moisés dirigió palabras a cada una de las tribus. Algunas las pasó por alto, como el caso de Simeón, por su colaboración, mejor dicho, por su complicidad en la gran rebelión de Números 25. Pero a Leví no la pasó por alto. Y noten que Moisés, en el hecho de su muerte, se dirige a Leví, pero ahora no en maldición como lo hizo Jacob, sino en bendición. Deuteronomio 33, versículo 8 en adelante, dice así: y Leví dijo: tu Tumín y tu Urim, y a Leví dijo: tu Tumín y tu Urim sean con tu varón santo a quien probaste en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo a su padre y a su madre: no los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni conoció a sus propios hijos, pues ellos guardaron tu palabra y observaron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar.
Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Las palabras de Moisés en un marco distinto a las de Jacob, bendiciendo a Leví. Jacob, guiado por el Espíritu Santo, solo había repartido 2 partes de la primogenitura. 1, la doble porción de la herencia se la dio a José en Efraín y Manasés. 2, el privilegio de ser rey en Israel y por ende de él descender el Mesías se lo dio a Judá. Pero había quedado vacante la parte de la primogenitura que incluía el sacerdocio, el liderazgo espiritual. Ese lo entregó Jehová a través de Moisés y se confirma en los versículos que acabamos de leer. Finalmente Moisés dice, bendice Jehová todo lo que ellos hicieren. ¿Qué contraste? ¿Qué cambio de maldición a bendición? ¿Por qué es esto posible? Vamos al libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 2. Nehemías, en el capítulo 13, versículo número 2. Vamos a leer la última parte de este versículo. Nehemías, capítulo 13, versículo 2, dice así: Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Qué hermosa declaración. Esa es la experiencia de Leví. Dios convirtió la maldición en bendición. Dios puede hacer eso. De hecho, en el mismo libro de Deuteronomio, volvamos a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 5, nos da aún una razón el por qué Dios convierte la maldición en bendición. Deuteronomio 23, versículo 5, hablando de lo ocurrido con Balaam, pero presentando este gran principio, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23, 5, Mas Jehová tu Dios no quiso oír a Balaam, y Jehová tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Qué hermosa declaración. Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Porque Jehová tu Dios te ama. Por allá en Jeremías dice el profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Porque Jehová amaba a Leví como te ama a ti me ama a mí. Jehová convirtió su maldición en bendición. Claro, encontró un Leví dispuesto. Encontró un Leví con corazón abierto, deseoso de que Dios reescribiera su historia. Deseoso de que Dios convirtiera todo lo malo que había en su pasado en bendición. Querido hermano, eso es una especialidad de nuestro Dios. Dios, una de las tantas, de las múltiples y multiformes cosas que Él hace para beneficio nuestro es convertir lo negativo de tu pasado en bendición hoy. El Señor puede convertir el abuso que has sufrido, un abuso verbal, un abuso físico, el abandono que has sufrido, lo puede convertir en bendición. Dios puede convertir los incidentes negativos de tu pasado en bendición para ti hoy. Es un arte que el Maestro Divino maneja a la perfección. Para mí es muy interesante porque ¿quién mejor? Les doy una ilustración. ¿Quién mejor que una persona que estuvo en el fondo para ayudar a personas que están en el fondo? En mi experiencia misionera, trabajamos cerca aquí a la fundación en un lugar de rehabilitación y pues ahí hay personas que han consumido distintas sustancias. Como yo no las he consumido, mi margen o mi campo de trabajo con ellos es muy limitado. Puedo hacer mucho por ellos y todo aquel que se dispone puede hacer mucho en favor del necesitado, sea cual sea su necesidad.
Pero he visto en la experiencia que nadie puede ayudar mejor a esas personas que el que estuvo ahí y fue rescatado por Dios de eso. Y ahí se comprueba cómo esa experiencia de maldición de su pasado hoy se convierte en una bendición para poder asistir a quienes aún moran en maldición. Mi querido hermano, Dios, no importa cuál sea la circunstancia de tu pasado, lo que hayas experimentado, lo que hayas vivido, Dios lo puede revertir en una gran bendición. Como lo acabamos de leer, porque te ama Jehová tu Dios, convierte la maldición en bendición. Y miren la mayor expresión de esto. Vamos a Gálatas 3. Gálatas en el capítulo número 3. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Vamos a leer Gálatas 3, versículos 13 y 14. Miren la mayor expresión de esto. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo, ¿quién? El que nos ama. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Nosotros podemos experimentar ese cambio de maldición a bendición porque Cristo nos ama y porque Él tomó nuestra maldición. Es Él el que sufrió nuestra enfermedad. Es Él el que llevó nuestras dolencias. Es Él el que cargó el pecado por amor a nosotros. Él se hizo maldición para que tu maldición se convirtiera en bendición. La experiencia de Leví es una experiencia profunda de justificación por la fe. Le entregó su maldición a Cristo y permitió que Cristo obrara en él y en sus descendientes para que ellos fueran benditos en Jesús. Y en ellos toda la nación fuera bendita. Porque uno de los grandes propósitos de Dios al convertir nuestra maldición en bendición es que en nosotros sean benditas todas las naciones. Por eso es que Dios anhela que tu corazón se pueda abrir, que tú puedas en esta mañana, que tú puedas decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi pasado, tómalo, toma toda esa maldición y conviértela en bendición para que en este presente yo pueda servirte y en mí, por tu gracia y tu poder, todas las naciones puedan ser benditas. Fue la experiencia de la cruz del Calvario, fue la experiencia de Jesús. Pero debo abrir un paréntesis importante, porque la ecuación también se puede invertir. Así como Dios puede convertir la maldición en bendición, tú puedes obrar para que tu bendición se vuelva en maldición. Malaquías capítulo 2, versículo 2. Malaquías en el capítulo número 2. Versículo 2. Dice así, último libro del Antiguo Testamento. Si no oyereis y si no pusiereis en vuestro corazón el dar gloria a mi nombre, dice Jehová de los ejércitos, yo enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. La ecuación también se puede invertir. Y también he sido testigo de esto. La Biblia da testimonio de esto. Entre los hijos de Jacob habían algunos que fueron benditos. Dan fue bendito, pero terminó en maldición. Judas fue bendito, pero terminó en maldición. Y muchos otros personajes mencionan las Escrituras que fueron llenos de bendición, sin embargo terminaron en maldición. Hoy veo como tristemente muchos jóvenes
que nacieron en estas experiencias, que son hijos de padres adventistas, temerosos de Jehová, algunos de ellos educados en el campo, en teoría en la verdadera educación, pero muchos de ellos no aprecian las bendiciones de Dios. Y los ve uno, luego vendiendo su primogenitura por cualquier cosa vaga que presenta el mundo. Los vemos tirando por la borda lo que Dios con tanto amor les dio para su salvación. Ellos sin duda son un ejemplo de quienes convierten las maldiciones de Dios, las bendiciones de Dios en maldiciones. Y de eso debemos cuidarnos. Pero el gran punto central en el tema de esta mañana es el poder de Dios para revertir lo malo y convertirlo en bueno para nuestro beneficio. En Leví fue tan espléndido, tan hermoso, que su legado trascendió. Dios le entregó a Leví los oráculos sagrados del Antiguo Testamento, así como le entregó a Juan, otro ejemplo de alguien que convirtió la maldición en bendición, porque Juan era un personaje hasta cierto punto maldito. Le decían Boanerges, así le conocían. Y Boanerges significa hijo del trueno. Pero Juan, siguiendo la misma fórmula de Leví, abriendo su corazón para que Cristo por amor pudiera transformarlo, entregándole su pasado a Jesús, fue convertido de hijo del trueno a el amado. A ese Juan le entregaron los oráculos sagrados del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Pero lo de Leví trascendió tanto que en Apocalipsis 7 encontramos la mayor expresión de hasta dónde Dios puede revertir una maldición y llevarla a bendición. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 en adelante. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados y de la tribu de Leví 12,000 sellados. ¿Saben? Si ustedes analizan con detenimiento el Antiguo Testamento, Leví nunca fue una tribu que se considerase como tal dentro de las 12 tribus de Israel. Ellos, de hecho, de no haber sido por la bendición que recibieron, nunca hubiesen tenido ningún rol importante dentro de los hijos de Israel. Las 12 tribus que estaban alrededor del tabernáculo no incluían a Leví. Y dentro de la repartición de tierras no estaba incluida Leví. Pero el Señor lo introduce en Apocalipsis 7. Introduce al que le permitió a él convertir la maldición en bendición y ocupar el lugar de una tribu que fue bendita en el pasado, pero que por su mal proceder fue apartada de la bendición, y fue la tribu de Dan. Leví hoy se encuentra entre los 144,000 sellados. Una 12ª parte de esa tribu se encuentra entre los 144,000 sellados. Eso expresa el poder de Dios para convertir lo malo en bueno. Y no solamente eso, porque como también lo dijimos, una de las puertas de la Nueva Jerusalén por la eternidad llevará el nombre del que fue maldito por su padre, pero que luego por su fidelidad y por el deseo sincero de que Dios cambiara su vida, fue llevado a bendición. Esta también puede ser tu experiencia. Jesús murió por ti. Jesús llevó la maldición de tu pasado. Jesús llevó la maldición de tus pecados. Jesús llevó la maldición de los abusos que has sufrido. Jesús llevó la maldición de todo lo negativo que hay en tu pasado, para que tú pudieras ser bendito en Él, bendita en Él. Recíbelo por la fe. Recíbelo por la fe.
Un último pensamiento en relación a Leví. Les decía, a Leví, la tribu de Leví, se le entregó en el pasado los oráculos sagrados del Antiguo Testamento. A Juan se le entregaron los oráculos sagrados del Nuevo Testamento, otro personaje que convirtió la maldición en bendición. A los que hoy permitan que Dios haga el mismo trabajo, se le entregarán los oráculos sagrados de la eternidad. Pues serán los 144,000 sellados, los que podrán habitar en el templo del Dios Altísimo, los que tendrán sus nombres escritos en tablas de piedra con letras de oro y servirán a Dios en su templo en el cielo de día y de noche. A ellos se les entregarán los oráculos sagrados de la eternidad. Tú puedes ser uno de ellos. Yo soy consciente que yo puedo ser uno de ellos, pero solo si permito que Jesús lleve mi maldición y me convierta en bendición. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te sustente en este día y que te puedas deleitar en su palabra de tal manera que hoy puedas tomar la determinación firme y eterna de entregar tu pasado a Dios para permitir que Él hoy obre en tu presente y tú seas bendición y en ti sean benditas tus vecinos, tu casa y todas las naciones. Es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Lo quieres recibir? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque las cosas que están escritas para nuestra enseñanza han sido escritas, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hoy, Señor, nuestro corazón se llena de esperanza, porque vemos a un Dios dispuesto no solamente a perdonar nuestro pecado y tirarlo al fondo del mar, sino también en utilizar lo negativo de nuestra experiencia pasada como bendición para nuestro presente, para nuestra vida hoy, y también como bendición para todos los que nos rodean. Señor, queremos ser contados entre los fieles, queremos ser contados entre los justos. Por eso, Padre, haz también esta obra en nosotros, tal como obraste en Leví, tal como obraste en sus hijos, tal como obraste en Juan, así obra en nosotros. Transfórmanos por tu gracia. Convierte este carácter díscolo, iracundo, en un carácter manso y humilde como el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Descansamos en ti, Padre, y nos encomendamos en tus manos en este día, pidiéndote que camines con nosotros, que cada paso lo des junto a nosotros y así podamos estar cada día más cerca de la perfecta semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Te pido una bendición especial para todos los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús.